Clausura del Seminario Internacional Historia y Perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un Mundo Global. En esta ocasión escucharemos el panel número 7 denominado Los Derechos Humanos en un Mundo Global, lecciones aprendidas y expectativas sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya moderadora será la señora... El panel se denomina Impacto de las decisiones de la Corte Interamericana Ius Comune Latinoamericano, cuya moderadora será la señora Mariela Morales Antoniazzi, referente para América Latina del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado. Buenas noches, sean todas y todos muy bienvenidos. Gracias al presidente, a la jueza Elizabeth Odio, a los ex jueces, ex presidentes, colegas, amigos todos que nos acompañan en este panel para cerrar un seminario de tanta trascendencia para la región, porque estar aquí en esta corte es una señal de avanzar en la garantía y el respeto de los derechos humanos, de la región más desigual del mundo, donde está caracterizada por una violencia, por la impunidad, por la exclusión. Y por eso, desde la academia, particularmente desde el Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado, estamos intentando presentar un enfoque del constitucionalismo transformador de nuestra región, a raíz de los derechos humanos, como fenómeno integrador. Y por eso decimos que ha ocurrido un proceso de interamericanización de los órdenes normativos a nivel de los países, quizás a distintas velocidades y con distintos grados. Pero es realmente el propósito de este panel que la experiencia de gente tan valiosa y tan querida, yo no puedo evitar emocionarme y decirles que es un gran honor, pero a la vez un gran compromiso estar aquí y apuntalar algunas ideas y algunas reflexiones de cómo construir y avanzar en este ius comune que tenga el mayor impacto posible en la región a partir de estas sentencias transformadoras de la Corte. Así que el orden de este panel será: primero, don Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte; luego, doña Cecilia Medina, expresidente de esta Corte; mi colega, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público y doctoranda de la Universidad de Heidelberg, de Frankfurt, igual que yo, Jimena Soleil; y Soledad, que ahora le digo Sol, y que nos representa el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la sección de Suramérica. Vamos a tener intervenciones de unos 20 minutos y luego habrá, por supuesto, una discusión. Dice nuestro director, Armin von Bogdandi, que la ciencia crece con el debate, así que siéntanse animados para cuestionar, criticar, preguntar, porque así nos iremos con muchos insumos para seguir trabajando. Muchas gracias a todos los panelistas, gracias a la Corte por permitirnos esta oportunidad de estar aquí, de intentar desde la academia brindar algunos aportes, y les dejo con los expertos. Don Sergio tiene la palabra. Vamos a decirle como acostumbran en su país, tiene la voz. La voz. Muchas gracias. La voz sí, pero no el voto. Estoy familiarizado con este recinto. He tenido, señor presidente, señores jueces, señoras, señores, colegas distinguidos, jóvenes abogados y abogadas de la Corte Interamericana, he tenido el privilegio de ubicarme en varios lugares de esta mesa, en distintas etapas o momentos de mi vida, nunca en este sitio,
Así que estoy encontrándome en este asiento, he ocupado alguno o algunos otros, y desde esos otros lugares pues he tenido la oportunidad de aprender mucho de las juezas y los jueces de la Corte Interamericana, pero no solamente de ellos, también de la Comisión Interamericana, también de los estados, también de las víctimas y sus representantes, y de otras instituciones, entre ellas ahora el Instituto Max Planck, al que agradezco a través de Mariela Morales Antoniazzi, mi directa amiga, que haya impulsado la celebración de esta mesa, de este panel, con el beneplácito de la Corte Interamericana y desde luego el entusiasmo de quienes estamos participando en él. Se nos ha invitado a discurrir, y lo haremos pues hasta donde cada quien pueda y quiera hacerlo, a discurrir sobre el impacto de las resoluciones de la Corte Interamericana, es decir, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para la formación de lo que solemos llamar el jus comune interamericano de los derechos humanos. Yo preferiría llamarle el derecho común interamericano de los derechos humanos, y en rigor va siendo el derecho común latinoamericano de los derechos humanos, porque estamos en ese espacio judicial. No hemos logrado, lamentablemente, digo yo, incidir todavía, tanto como quisiéramos, en otros espacios judiciales de este continente integrado por una serie de estados al que llamamos las Américas, y es muy representativo de lo que realmente ocurre, que no hablemos aquí de América, sino de las Américas, una expresión muy nuestra, que no tiene un equivalente puntual en Europa. No se habla de las Europas, aunque vaya que las hay, y no se habla tampoco de las Áfricas, aunque vaya que las hay, pero sí de las Américas, destacando lo mucho que nos une, pero también lo mucho que nos diferencia, lo mucho que nos distancia en ocasiones. A ver, si me permiten algunas precisiones, quisiera yo darle rumbo a mi intervención. Según la convocatoria de este panel, tenemos que hablar pues de impacto y tenemos que hablar de derecho común. Quisiera precisar cuál es el alcance que yo le doy a la expresión impacto, para no perderme. Ya si me pierdo, ustedes me ayudarán a encontrarme, pero no quisiera perderme yo mismo. Impacto es la trascendencia que deben tener las determinaciones, las decisiones de este Tribunal Interamericano y la recepción que de esas resoluciones hacen los estados americanos. O sea que es un fenómeno de salida y de entrada, de salida de aquí hacia los estados y de entrada en los estados de las decisiones, de las doctrinas, de los puntos de vista, los pareceres, las órdenes de la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia. Estoy pensando, por supuesto, que esta Corte emite decisiones vinculantes, no recomendaciones para los estados, no atentas, amables sugerencias. Lo puede hacer en un discurso, lo puede hacer en un coloquio, pero a la hora de resolver asuntos justiciables, lo que emite son decisiones que tienen una eficacia vinculante. Y debo decir además que, aunque a veces esto no se reconoce en algunas latitudes, que el derecho común, las normas de este derecho están integradas por los preceptos estatutarios, por supuesto, pero también por la interpretación que de ellos hace la Corte Interamericana, como lo ha manifestado la propia Corte Interamericana y como lo han reconocido muchos de los estados que reciben, fenómeno de recepción, las normas como preceptos y como interpretación de los preceptos. El conjunto hace lo que puede generar el impacto. Bueno, ejercer este impacto y hacerlo a través de un número corto de resoluciones, que es lo característico de la Corte Interamericana, que no decide sobre decenas de miles de casos, con todo respeto para los órganos jurisdiccionales que sí tienen esa otra vocación, forma parte del quehacer, del ser y el quehacer de la Corte Interamericana, de lo que yo llamé hace unas horas prácticamente la vocación institucional de la Corte, que no tiene que prodigarse en múltiples resoluciones, sino examinar en alguna o algunas, pero muy pocas, los extremos de la Convención Americana y eventualmente de otras convenciones y precisar su alcance. Es el órgano investido de las facultades de interpretación y aplicación,
no es una nueva instancia. Si fuera una tercera instancia o una cuarta instancia, según se vea, bueno, tendría probablemente que multiplicarse en centenares o en millares de resoluciones para superar las determinaciones de los órganos de instancia de los Estados nacionales. No es el caso. Y por eso yo realmente saludo que la Corte se haya reconocido a sí misma como emisora de pocas resoluciones muy sustanciosas, me parece, y que van orientando el quehacer de los estados que han aceptado esta situación. Bueno, ahora paso a alguna precisión que me parece interesante, por lo menos para mí, acerca de lo que solemos llamar el jus comune latinoamericano o el derecho común latinoamericano. Como mi conocimiento de latín es muy limitado, no puedo decir más que jus comune, pero ahí me detengo. Entonces prefiero decir el derecho común de América Latina. Bueno, es un derecho que se encuentra en construcción, que pretende, o el que pretendemos, acoger los estándares fundamentales y compartidos para el respeto y la garantía de los derechos humanos. Idealmente, este derecho común, en formación, en constante formación, creo que nunca se agotará este esfuerzo, idealmente debiera abarcar a toda América, a todos los estados americanos, a todos aquellos que son estados partes de la Organización de los Estados Americanos. Pero no es así. Reitero lo que dije hace un momento, lo que estamos trabajando, la tierra que estamos arando, es la que tiene que ver con el espacio judicial latinoamericano. Y los objetivos funcionales, me parece, son, por una parte, propiciar la unificación del alcance de los derechos y las libertades en el ámbito latinoamericano. Favorecer una unificación que, claro, puede ser mejorada por los estados particulares, por supuesto. Unificar no quiere decir agotar, es plantear un cimiento, una base, un fundamento. Nada por debajo de eso y muchas cosas positivas por encima de esto, pero nada por debajo de esto. Y por otro lado, como es natural, la otra cara de la medalla, evitar la dispersión que podría venir si los instrumentos que manejamos son aplicados de una manera a tal punto diferente que genere diversidad y eventualmente confusión, que es una de las preocupaciones que yo he tenido y he manifestado en relación con instituciones tales o figuras tales, de todo mi amor y fervor como el control de convencionalidad. Bien, entonces esto es el jus comune o es el derecho común que estamos tratando de construir. Para ello, tenemos que afianzarnos en los criterios establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, interpretando los tratados que está llamada a interpretar la Corte Interamericana. Tenemos, creo yo, que fijar límites razonables por ahora, y reitero la expresión por ahora, a las tentaciones de margen nacional de apreciación. Respeto mucho la idea, el concepto, sé cuán fundamental es para Europa, pero también sé cuán arriesgado puede resultar para América, y por eso explícitamente e implícitamente también, por supuesto, es que, a mi entender, la Corte Interamericana ha sido muy cautelosa, pero muy cautelosa, en el manejo de este margen nacional, al que a veces llama así y a veces llama de alguna otra manera. Pero el manejo del margen nacional ha sido muy cauteloso. Obviamente todo esto requiere que los estados adopten ciertas determinaciones y pongan en acción, aterricen estas disposiciones, estas normas y estas interpretaciones, y de esta manera se construya para América el Estatuto Contemporáneo del Ser Humano o el Estatuto del Ser Humano Contemporáneo. Esto, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo favorecerlo? Creo que como se ha estado tratando de hacer, a través de lo que yo he solido llamar el tendido de puentes, que son vías para la comunicación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional, que en ocasiones entran en tensión. En ocasiones la tensión es grave, pero se ha ido manejando a lo largo de los años de una manera razonable, a través de lo que suelo denominar, lo sabe doña Mariela, el tendido de puentes. En esto que también suelo denominar
la navegación americana, marchando a América de acuerdo con sus tiempos, con sus características, con sus posibilidades, con sus voluntades políticas tan diversas y a veces tan dispersas. Puentes, el constitucional. Necesitamos, me parece, seguir fomentando, favoreciendo la construcción del puente constitucional que comunique el derecho interno con el derecho internacional. Alguien podría decir, y probablemente tendría razón, que esto no es indispensable, que no es indispensable que estos propósitos aniden en una Constitución. Bueno, tal vez no sea indispensable, pero es muy conveniente que así sea y que el puente constitucional se tienda con claridad y con anchura, para que los estados sepan a qué atenerse desde el peldaño mismo de la Constitución y más allá de las discusiones cada vez menos necesarias de qué prevalece, si el derecho internacional, si el derecho nacional, cuando todos sabemos que lo que debiera prevalecer es el ser humano y su principio de amparo, que es el principio pro homine, una especie de escudo de protección. Bueno, en los últimos ya muchos años, los constitucionalistas saben, yo lo he tomado de ellos, lo he leído de ellos, se ha producido una gran reforma constitucional en países americanos. Se dice que la reforma constitucional mexicana, la de mi propio país, llegó un poco después de haber marchado en la vanguardia, pero en la vanguardia del siglo XX. Ya en el siglo XXI ha llegado un poco después, pero ha llegado y ha llegado a varios países de América Latina como nuevas fórmulas para el ingreso del derecho internacional de los derechos humanos. A mí me gusta mucho citar a un buen amigo y distinguido maestro, Víctor Abramovich, cuando hace la glosa de cómo ha operado la reforma constitucional argentina a partir de 1994, entronizando, introduciendo al derecho internacional de los derechos humanos en el cosmos jurídico argentino. Dice Víctor que gracias a esta reforma se han incorporado nuevos derechos en el orden constitucional, ahí donde no los había, hay novedades y novedades importantes. Se ha insertado al país, Argentina, en un sistema de justicia internacional, yo diría mejor supranacional en materia de derechos humanos. Se han impuesto cambios en la administración de justicia, atenta a estas novedades. Se ha generado una nueva institucionalidad política mediante políticas públicas receptoras de la corriente, del torrente de los derechos humanos, y se ha consolidado una disciplina académica, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, inexistente hace algunas décadas y que hoy es una disciplina poderosa, una especie de lente a través del cual se hace la relectura de muchas ramas del derecho. Bueno, creo que esto que estoy citando del profesor Abramovich puede trasladarse a otros muchos estados y desde luego a México, que es el estado que menos desconozco, no que mejor conozco porque es un poco difícil conocer a México, pero bueno, el que menos desconozco. Todo esto ha ocurrido a propósito de las reformas, pero en fin, otros estados han optado por una fórmula distinta de la que eligió el constituyente argentino. Han optado por fórmulas pro homine o por modos de expresar la solución de estas tensiones, de estas disputas entre el derecho nacional y el internacional. Bien, entonces este puente es algo que estamos tendiendo y a través de él estamos construyendo este derecho común, que no es solamente un derecho constitucional común, que sería insuficiente, sino un derecho común. Y aquí viene el segundo peldaño, la renovación legal. Las constituciones lanzan grandes proclamas, pero a la hora de que estas grandes proclamas, convocatorias a misa, dicen por ahí, se traduzcan en feligrafía participante, las cosas cambian. Se requiere, y lo sabemos quienes hemos seguido el paso de la Corte Interamericana, que de pronto las decisiones de la Corte tropiezan porque no existe una norma secundaria que traduzca la Constitución en términos prácticos. Entonces necesitamos construir, doña Mariela, instrumentos de derecho secundario, que es donde está uno de los déficits mayores del universo jurídico en América Latina. Son
hasta donde mi conocimiento alcanza, y mi conocimiento es corto, pero son relativamente pocos los países que se han ocupado en legislar lo que llaman normas de implementación de las decisiones de las Cortes o del derecho internacional constitucional. Luego vendría también un puente jurisdiccional, no solamente judicial, sino jurisdiccional, para asumir estos mandamientos del puente constitucional y los otros, los de carácter secundario. Y esto se fortalece a través del diálogo al que nos hemos estado refiriendo tanto en estos últimos días, de un diálogo que afortunadamente comienza a lucir con fuerza en el horizonte latinoamericano. Hace 20 años, queridas amigas, queridos amigos, era punto menos que imposible que se reunieran los tribunales, ya no digamos que dialogaran en el sentido que le damos al diálogo, que es un sentido mucho más amplio que meramente reunirse en torno a una mesa y conversar, pero era casi imposible que se reunieran en torno a una mesa a conversar. Y en estos años, en estos lustros, en estas décadas, se ha creado una costumbre bienhechora de que los tribunales se comuniquen entre sí. Y alguna vez oí decir, y esto fue en mi país, al presidente de una alta corte, no diré cuál, pero al presidente de una alta corte, Supremo Tribunal, Suprema Corte, ya no somos Supremas Cortes, salvo nominalmente y hacia el interior de los estados. La supremacía reside en otras instancias jurisdiccionales que no son las puramente nacionales. Bueno, enhorabuena que nos hayamos comunicado y enhorabuena, diría yo, que los tribunales hayan adoptado también, hayan iniciado también la práctica de consolidar en protocolos sus hallazgos. Mencionaría yo como ejemplos los que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de México, pero no quiero nacionalizar mi exposición, mejor menciono como ejemplo el protocolo iberoamericano para el acceso a la justicia de Santiago de Chile de 2014, que es una especie, a mi gusto, de codificación del derecho judicial. Obviamente no es vinculante, pero si está suscrito con voluntad jurisdiccional y además política por los supremos tribunales, bueno, no es vinculante, pero sí induce con fuerza a los tribunales secundarios de todos los países a asumir esa manera de recibir el derecho internacional. Finalmente tenemos, lo mencioné también, un ingreso a través de puente político a las políticas públicas cruzadas, atravesadas transversalmente por el sistema de los derechos humanos y algo que es particularmente importante y que quizá debería haber mencionado al principio, pero prefiero mencionarlo al final y para cerrar, el puente cultural. Si no tenemos una cultura suficiente en materia de derechos humanos, me restan 5 horas nada más. Bueno, muchas gracias. Si no tenemos una cultura suficiente en materia de derechos humanos, todo esto se nos puede desvanecer. Todo esto se nos puede deshacer, convertir en buenas intenciones que no se materializan o inclusive tener retrocesos. Y ya ha ocurrido. En países donde hay problemas severos, por ejemplo, de seguridad pública, el riesgo, la tentación del retroceso es muy grande, porque se suele plantear una especie de dilema, de antinomia entre la seguridad de la que estamos todos deseosos, ansiosos, y los derechos humanos cuyo valor como régimen de protección no siempre conocemos o reconocemos, y de pronto puede surgir la tentación de prescindir de derechos humanos o de permitir que se erosionen en aras de la seguridad pública. Bueno, esto es importante. Debe haber pues una cultura que favorezca la aplicación de estos puentes a los que me he referido. Podríamos decir algunas otras cosas y seguramente las diremos en el curso de esta mesa, pero por lo pronto yo dejaré allí mi intervención introductoria al tema que tanto nos interesa y al que nos ha convocado con toda justicia y razón doña Mariela Morales. Gracias. Puntualidad absoluta, don Sergio, 20 minutos. Y ahora vamos a cederle la voz a doña Cecilia Medina.
Gracias. La verdad es que estoy riéndome porque parece que Sergio y yo venimos del mismo lado. Porque todo lo que les ha dicho lo tengo aquí, pero absolutamente todo. Entonces, lo que quiero hacer es precisar algunas cosas. Realmente ha sido una introducción muy completa, muy comprensiva. Y quiero referirme, en primer lugar, a hacer una especie de historia de qué se ha tratado esta tarea de crear un derecho común, ¿no? Obviamente que una parte de la normativa está. Hay una Convención Americana de Derechos Humanos que ha sido ratificada por un número de países importantes. En la región nuestra, en Latinoamérica, tengo conciencia que ahí llegamos, y de hecho todo lo que pasa, todos los casos son estilo latinoamericano, no son las cosas que pasan en otros lados del continente. Pero si ustedes piensan que esta Convención Americana vio la luz en uno de los escasos momentos de lucidez de este continente, como fue otro escaso momento de lucidez y una conjunción favorable de astros, la creación de la Comisión Interamericana, ¿no? Y el propósito de esta convención ya habla del derecho común, dice consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Es decir, aquí la convención se ha hecho para crear un derecho común para el continente que incluya no solo los derechos humanos, sino la democracia, porque una sin la otra no van. Esto es una tarea, pero titánica, la que se emprendió con esta firma del 1969. Los americanos dirían a tall order, porque el cambiar, el llegar a esto implica un cambio radical, cultural, social, económico, político, para llegar a eso que esta convención quería. Si vemos el momento político en que la convención se aprobó, no era propicio. La Guerra Fría estaba en su apogeo. Yo recuerdo, yo hice un libro sobre que se llamó La Batalla de los Derechos Humanos, y ahí leí todas las actas de la conferencia de San José, en la cual hubo 40 páginas de debate para concluir que las organizaciones no gubernamentales no podían participar porque había mucho temor de que hubiera organizaciones comunistas. 40 páginas, lo que da una idea del clima en que se adoptó esta convención. Participaron 19 estados ahí, pero solo 12 firmaron. Ahora, si uno mira la firma, por ejemplo, estaba Stroessner firmando la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Los estados del continente vivían, yo diría, de golpe en golpe, todos nosotros, salvo Costa Rica, que ha sido una excepción muy honrosa, porque los otros, que eran Uruguay, por ejemplo, que tenía esta excepción honrosa, también cayó. Las disparidades económicas y sociales que había en ese momento, las rígidas distinciones de clase, la discriminación contra las mujeres, los indígenas, la orientación sexual, el analfabetismo, la marcada pobreza, el tratamiento de los niños, todo eso era algo que afectaba para la creación de este orden público, de este derecho común, ¿no? Cuando la Corte entró en vigencia y entró en funciones la Corte, ¿qué había? Había una dictadura en Uruguay, había otra en Chile y otra en Argentina, por de pronto, ¿no? Entonces es en este ambiente y en este clima que la Corte empieza sus funciones. Y doy este pequeño relato porque quiero que se den cuenta de la magnitud de la tarea. En este continente, con estas circunstancias,
la Corte empezó a desarrollarse. Yo conversaba ayer con alguien y le decía que de algún modo había sido una buena cosa que el primer caso de la Corte fuera las desapariciones. Lo que es terrible decir de otra manera, porque es terrible que haya desapariciones, pero las desapariciones le dieron a la Corte la orientación que debía tener, porque cada sistema de derechos humanos se adapta, se configura, se matiza, se arregla y se adecúa a las situaciones sociales, económicas, jurídicas, políticas del continente en que están, ¿no? Si nosotros miramos, la Convención Americana es hecha prácticamente imagen y semejanza de la Convención Europea, pero la Corte no se enfrentó con eso. La Corte se enfrentó con una desaparición, ¿no? Es decir, una violación que no estaba configurada como tal, no había ningún tratado que hablara de ella, estaba hecha para no dejar huellas, de modo que no pudiera probarse la responsabilidad del Estado, y la Corte se tuvo que arreglar con todas esas cosas para dictar esta preciosa sentencia de Velázquez Rodríguez, que yo creo imprimió absolutamente un sello que dura hasta hoy. O sea, todo lo que la Corte hizo en desapariciones implicó, por ejemplo, que cuando llegó el caso de Campo Algodonero, se usaran precisamente todas las nociones, los conceptos que había en el tratamiento de las desapariciones y de las grandes violaciones de derechos humanos al tema de las mujeres, que no era un tema propiamente político en el sentido que lo eran las desapariciones. Pero ahí también había una situación en que el contexto en que se desenvuelven las desapariciones y la muerte de estas 3 niñas de Juárez necesitaba que la Corte tomara el mismo camino que tomó en Velázquez Rodríguez. No creó nada nuevo, no dijo nada nuevo, pero usó eso, y ahí se dio cuenta la riqueza que había en cómo la Corte ha ido tratando de configurar una interpretación de los derechos que es legítima, porque el derecho se interpreta pro persona y es dinámico, y las normas de la Convención Americana son principios los que hay que desarrollar, interpretar, y debe interpretarlos con los principios del pro persona y el principio del dinamismo. Entonces, ya lo dice Sergio, pero lo voy a repetir aquí, la Corte trabaja para los efectos de conseguir lo que se quiere, que es que se integre el derecho internacional al derecho nacional, porque obviamente la Corte jamás va a poder reemplazar las justicias nacionales. Es decir, sería una locura completa intentar eso. Él habla por eso de una vocación institucional. Eso se trabaja con la legislación, se trabaja con la judicatura, se trabaja con el gobierno, se trabaja con los abogados, se trabaja con los académicos, se trabaja con las personas, que es el fin último de la protección, el fin último y el sentido último de la Convención Americana. Yo creo que la Corte entonces tuvo desde un principio la conciencia de que su tarea era diferente a la de la Convención Europea. Tuvo la conciencia de que los casos individuales eran y son a menudo manifestaciones de situaciones y de problemas estructurales, ¿no? Y si uno mira qué es lo que ha hecho la Corte para ayudar a tener el impacto que necesita, por ejemplo, las reparaciones, las garantías de no repetición, las directivas de entrenamiento a los agentes del Estado, las directivas de capacitación en Campo Algodonero, por ejemplo, la sociedad
la sociedad tiene que ser educada, ¿no? Y esto entonces, si miramos la legislación, implica tratar de conseguir que las constituciones recojan esto. Y yo creo que ha habido bastante éxito. O sea, si todo esto ya se dijo en los 3 días acá, todo lo que ha significado eso. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, todos tienen alguna disposición constitucional que implica el reconocimiento de los derechos humanos de la Convención Americana. Después ha habido una serie de cambios legislativos como consecuencia de las sentencias de la Corte. Está el caso Herrera Ulloa, aquí en Costa Rica, con el problema del debido proceso. Está la Ley de Acceso a la Información que se dictó en Chile como consecuencia del caso Claude Reyes. Está la enmienda de la Constitución Política chilena por el motivo de la censura cinematográfica. Está la tipificación de la desaparición en muchos países de nuestro continente. Es decir, hay una demostración clara de que los estados no solo han reconocido la Convención Americana, sino que han reconocido los dictámenes de la Corte Interamericana, ¿no? Porque todas estas son consecuencias de sentencias que la Corte ha dictado. Si miramos la judicatura, tenemos el caso Simón en Argentina, la transferencia de la justicia militar a la justicia ordinaria en los casos de violaciones graves de derechos humanos. En México hay que ver Radilla Pacheco, ¿no? De ahí para adelante, ¿no? Es decir, también hay que ver la institución del Defensor Público Interamericano que ha incorporado a muchos países, incluso en mi país, donde la Defensoría Pública no es independiente, sino que depende del Ministerio de Justicia, ya hay un par de defensores interamericanos chilenos que están trabajando en traer casos a la Comisión y a la Corte, ¿no? De modo que los impactos en realidad son absolutamente claros. Ahora, si vemos los académicos, si vemos los abogados, cada vez más la publicación, la discusión académica sobre derechos humanos en el continente es enorme. Cada vez más se acentúa esta idea de que el derecho internacional es algo para ser invocado. Yo creo que lo único que me hizo sentirme feliz es que en el caso chileno del asesinato de Jaime Guzmán, que era el ideólogo de Pinochet, ¿qué se hizo con eso? Se mandó un caso a la Comisión Interamericana, que está ahí en este momento. Es decir, ellos están usando, la Convención Americana, están usando la jurisprudencia de la Corte, y eso es una clara señal de que efectivamente no hay nadie que rechace ni la Convención Americana ni las sentencias de la Corte. Ahora, bueno, yo creo que ya no me queda mucho, ¿no? 5 minutos. Bueno, en el gobierno, el entrenamiento de funcionarios públicos se ha hecho en casi todos los países de nuestra región, en cumplimiento de las sentencias de la Corte. En la creación de órganos que debe hacer el gobierno, pienso en Bolivia y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas. Pienso en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Todas estas son consecuencias del derecho común en derechos humanos. Las personas mismas, cuando uno oye a una persona que se encuentra que está siendo maltratada o no bien oída, en un caso, yo oigo a la gente en mi país, bueno, acudimos al sistema interamericano y se amenaza a los jueces con esto. Vamos a acudir al sistema interamericano, usted no hace lo que yo debo, voy al sistema interamericano, porque yo, dice la gente, tengo derecho a ser oído. Y esto lo he escuchado muchísimo
no solo en Chile, sino que en la región. Es decir, yo creo que el éxito, a pesar de todos los problemas que hay, el éxito es grande. El éxito es grande. Las personas tienen la idea de que la ley debe cumplirse. Tienen claro que la Convención Americana es una ley. En nuestros países, algunos lo llaman ley, otros lo llaman de otra manera, pero forma parte del ordenamiento jurídico de todos nuestros países. Y la gente sabe eso. El Estado, por otro lado, tiene el problema de que le exige a la gente que cumpla con la ley. Y por lo tanto, la gente se siente con el derecho de decirle al Estado, bueno, usted cumpla con la ley también, ¿no? No puede simplemente ignorar todo lo que está pasando y está enfrentándonos a nosotros habiendo violado un ordenamiento jurídico que es vinculante para usted. Bueno, lo mismo pasa con las mujeres, lo mismo pasa con el debido proceso, todo lo que ha significado la intervención de la Corte en el desarrollo del cambio que se vino en todos nuestros países del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Es decir, las sentencias de la Corte han sido clave para desarrollar en esos países el verdadero sentido del sistema acusatorio. En conclusión, yo diría que este ius communis existe. Por lo menos se acepta que existe. Falta mucho para que se respete a cabalidad. Ciertamente no hay completa armonía entre el orden internacional y el orden interno. Ahora, parte del problema, creo yo, viene de la dificultad de enmendar los errores de pasadas dictaduras, nuestra tradición autoritaria, nuestra tradición de inmensa discriminación, nuestra tradición de inmensa desigualdad. Todavía no parece haberse encontrado una fórmula para hacer los cambios que se necesita hacer con pleno respeto a los derechos humanos. Las mujeres sabemos lo difícil que es conseguir que se abandonen los privilegios para conseguir la igualdad. Eso es algo que es una tarea histórica, no es una tarea de 2 años, ni de 5, ni de 10, ni de 20, porque es un cambio cultural muy profundo. Entonces, en todas estas cosas hay que trabajar. Yo creo que hay muchos estados que quieren hacer estos cambios. El problema es que la tarea es difícil porque no se pueden hacer estos cambios sin el respeto a los derechos humanos. Y desde ese punto de vista yo creo que las personas, los individuos, los seres humanos, tienen una gran tarea, que es la de llegar a formar una masa significativa que pueda realmente presionar, ¿no? En las elecciones, etcétera. Y por eso, para mí, una manera de aumentar esto es la educación, es la educación. Ahora, yo creo que en todo esto, en toda esta tarea de los cambios que hay que hacer, de cómo vamos a llegar a tener un ius communis que no sea solo un derecho que se acepta pero que no se cumple, se acata pero que no se cumple, como decíamos en la colonia, ¿no es cierto? Yo creo que en este campo la Corte va a ser el mayor apoyo que se pueda tener. Voy a quedar aquí. Muchas gracias, doña Cecilia. Y ahora le doy la palabra a mi colega Jimena Soleil, investigadora del Instituto, y tengo que decirles que me produce un gran orgullo porque en el Instituto vemos cómo se van formando las generaciones de juristas que van aportando no solamente sus inquietudes y sus reflexiones, sino también unas nuevas fuerzas y unos nuevos aires. Entonces, me complace mucho que estemos en esta mesa compartiendo el panel. Gracias. Indudablemente es un honor enorme tener la oportunidad de compartir mis reflexiones aquí en esta Corte Interamericana, en este panel de personas tan distinguidas sobre el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de esta institución. El día de ayer, el expresidente García Sayán
Resaltó el número de casos resueltos por la Corte, que como muchos de ustedes saben son muy limitados, alrededor de 200, 21 opiniones consultivas, etc. Y afirmó que su gran impacto se debe indudablemente no a la cantidad, sino a la calidad de las decisiones de este alto tribunal. Y en esto concuerdo en que parte del impacto de esta Corte se debe a su pericia jurídica, pero me gustaría proponer una visión un poco más amplia que capte de manera más integral el impacto de la Corte Interamericana, a pesar de su limitada producción en términos cuantitativos y del difícil contexto de la región, que ya doña Cecilia lo resaltó muy bien. Así que mi presentación abordaré 3 puntos, ¿no? En primer y segundo lugar, me referiré a los 2 factores que considero que mejor explican el impacto de la Corte. El primero de ellos es la manera en la cual las actuaciones de la Corte se insertan en dinámicas transformadoras más amplias del continente. El otro factor es la manera en la cual la Corte ha logrado utilizar un sistema de peticiones individuales creado en primera línea para otorgar justicia individual, para lidiar con situaciones de violaciones estructurales. Y todo esto, ¿no?, sin desatender la situación humana individual frente a ella. Por último, esbozaré algunas ideas por cuál la óptica transformadora es algo más difícil de legitimar en términos democráticos. La primera parte, el rol de la Corte en las dinámicas transformadoras de la región. En las Américas hay muchísimos actores que están involucrados en la lucha por los derechos humanos. Tenemos a la Corte, indudablemente, pero también a la Comisión, agrupaciones de la sociedad civil, a individuos que se consideran víctimas y no están agrupados en este tipo de organizaciones, a la academia y al Estado visto de manera desarticulada y no unitaria. Es decir, distintas instituciones públicas tienen más o menos que ver con los derechos humanos según sus competencias y además tienen posiciones que son más o menos afines con los derechos humanos. Todos estos distintos actores interactúan en pos de hacer que los derechos humanos cumplan con su efecto útil, que se conviertan en una realidad. ¿Y cómo hacen esto? No, las víctimas de ciertas prácticas o situaciones violatorias a sus derechos despliegan esfuerzos primero por hacer visible este problema. A veces se organizan, ¿no? Y cuando se organizan pueden protestar determinada situación o reclamar por vía judicial o ante los órganos políticos del Estado para que se les dé respuesta. Si esto falla, ¿no?, entonces entramos ya en sistema interamericano. Entonces pueden acudir a la comisión, que la comisión de todos modos sigue la problemática de cerca, realiza visitas in loco, redacta reportes generales sobre la situación, abre el espacio a audiencias temáticas y de país, en donde estos problemas de nuevo se ventilan. Recibe información, solicita información, intenta buscar soluciones amistosas, realiza recomendaciones y cuando esto falla, envía el caso a la Corte Interamericana. La Corte, a su vez, lo que hace es reconocer una situación de vulneración, insertar en su fallo las violaciones individuales en el contexto en el cual éstas ocurren, establecer, claro, cuáles son los estándares de protección y además de las reparaciones de índole individual, ordenar las garantías de no repetición, que en esencia intentan abordar la situación estructural y dar solución a la situación estructural que dieron lugares a las violaciones. Pero esta sentencia, de nuevo, no es un momento final en la lucha por los derechos humanos, sino que de ahí se inicia otro uso de este corpus iuris interamericano, por ejemplo, para diseñar políticas públicas, para que las víctimas en una situación similar hagan reclamos ante otros entes. Y además, algunos entes estatales utilizan estos estándares para derribar resistencia de otros órganos en el aseguramiento de los derechos humanos. Así que la Corte indudablemente es un actor importante en estas dinámicas, pero es únicamente uno
de los motores detrás de un proyecto transformador. Y aquí me gustaría hacer una aclaración conceptual. ¿A qué me refiero con un proyecto transformador? Se trata de un proceso a largo plazo para inducir un cambio social a gran escala a través de procesos basados en la ley, ¿no? En este jus comune. Así que la sentencia se inserta, y aquí estoy tomando prestada una caracterización de Katia Salazar de la Fundación de Debido Proceso Legal. La sentencia se inserta en un entramado o telaraña de actuaciones y mecanismos, audiencias, informes, visitas, declaraciones, demandas, protestas, amparos, que tienen un impacto en cascada. El segundo punto, ¿cómo hizo la Corte para, con un sistema de peticiones individuales, con una vocación pues, individualista, abordar situaciones estructurales? ¿No? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, esto también lo resaltó la jueza Cecilia Medina, la ex jueza, es que el modelo de Tribunal Internacional de Derechos Humanos que se tenía al momento de crear la Corte era el Tribunal Europeo. Si se leen los trabajos preparatorios, se mencionan cualquier cantidad de veces. Por eso se adopta, entre otras razones, este sistema. Pero el sistema de peticiones individuales es creado con ciertos presupuestos en mente que no corresponden a la realidad de la región, ni en ese momento, ni el día de hoy, y vemos también que en Europa, en algunos países, tampoco corresponde con la realidad. ¿Cuál es la premisa? Es que los estados en general respetan los derechos humanos. Cuando algo falla en este sentido, las personas normalmente deberían encontrar también respuesta a esta violación dentro de su mismo estado. Y únicamente cuando la situación se le sale de las manos al Estado, entra, ¿no?, el Tribunal Internacional o el ente internacional a decidir sobre el aspecto. Entonces, se supone que es un sistema de última ratio y se basa en la complementariedad. Pero este sistema de peticiones individuales al mismo tiempo es solamente una parte del panorama, porque al mismo tiempo la Convención Americana también se inspiró en la labor que ya tenía de 10 años de la Comisión, y hay ciertas innovaciones interesantes para un tratado de derechos humanos. En especial estoy hablando del artículo 2, que incorpora la obligación de tomar medidas de absolutamente toda índole para cumplir con esta Convención Americana, y el artículo sobre reparaciones integrales, que iba muchísimo más allá de la mera compensación pecuniaria económica a la víctima. Así que desde el puro principio se tenía una óptica más amplia de cómo el Estado debe reparar violaciones. Entonces comprende los efectos estructurales de las mismas. Entonces, por un lado, la Corte Interamericana ha emprendido un rol transformador porque tenía ciertas herramientas legales a su disposición. Pero esto, como bien sabemos, es solamente una parte de la ecuación. También había consideraciones, y existen todavía consideraciones prácticas para operar de esta manera. Las limitaciones materiales, el contexto de la región, por eso era necesario adoptar medidas que fueran más allá del caso concreto, para evitar ser gotas de agua en el desierto. Así, la Corte resuelve un caso concreto, pero detrás de ello, detrás de esa persona que llegó a la Corte en un proceso largo, como ya conocemos, hay cientos o miles en la misma situación. A ver, ¿por qué esta óptica transformadora? Ya estoy pasando a mi última parte, creo que así me voy a ajustar a los 15, 20 minutos que Mariela me ha otorgado. Razones por las cuales la óptica transformadora es más difícil de... Es indudable que la incidencia de la Corte en el actuar de los estados es mucho mayor a la de su par europea. Y en términos de tribunales internacionales, casi que únicamente es comparable al Tribunal Europeo de Justicia, el cual es un tribunal supranacional y no internacional. No, la Corte en general no ha sido un tribunal que afina aspectos de la protección de los derechos humanos en los países del continente, sino que es un tribunal que ordena que se crean las condiciones básicas
y mínimas normativa, mecanismos y prácticas para hacer efectivos los derechos humanos. Y estas obligaciones positivas, estas obligaciones de hacer, inciden de manera más sensible sobre el actuar de los Estados. Los derechos humanos, dice Martí Koskeniemi, tienen un sesgo individualista, y esto lo vemos también un poco como la manera en que concibe Dworkin los derechos como cartas de triunfo, los derechos como límites al accionar público. Pero al mismo tiempo, la realidad es que todo derecho, independientemente de qué generación sea, requiere una infraestructura básica para ser efectivo. Y cuando esta falta de manera tan patente el accionar de los tribunales, entonces se aleja un poco del rol más tradicional que inicialmente quizás se concibió para este mismo tribunal. Pero a manera de conclusión, a pesar de las dificultades mayores para legitimar medidas transformatorias, dada su incidencia en el principio democrático, no hay que olvidar que la concepción de la democracia que está detrás de la Convención Americana de Derechos Humanos es la de una democracia material, garantista, en donde si bien los procesos democráticos y las decisiones tomadas por instituciones representativas son importantes, igual están sujetos al control de cumplimiento con ciertos estándares. Las funciones de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos no se limita a resolver conflictos o diferendos. Es una visión muy clásica de lo que hacen los tribunales internacionales. También controlan el ejercicio del poder público. En este caso, respecto del corpus iuris interamericano, del ius constitucionale comune. Y por esta razón, son pues parte esencial de un Estado convencional de derecho. Gracias. Gracias, Jimena. Y ahora le doy la palabra a Soledad García, que es representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en el Sur y que va a reflexionar entonces desde otra óptica el impacto y el ius comune. Muchísimas gracias, Mariela. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo muy especial y un agradecimiento muy especial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representada por su presidente, por la jueza Elizabeth Odio y también por su secretario y secretaria adjunta, como por los exjueces y exjuezas que nos acompañan en esta sala y en este panel, que obviamente me honra tantísimo compartir. Yo quisiera decir que es emocionante hacer uso de la palabra en este que es casi un templo de los derechos humanos, en la región, por supuesto, y en el mundo. Y en un evento que ha concitado a colegas, amigos, amigas, juristas y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como de muchas otras instituciones nacionales, de tribunales y órganos internacionales de derechos humanos. También ha tenido una destacada presencia de juristas de Brasil. Boa noite para todos y todas vocês. Y quisiera aprovechar también mi intervención para felicitar a los jueces y a las juezas que inician sus labores, como a quienes las están finalizando por el trabajo tan destacado que han llevado adelante, doctor Alberto Pérez Pérez, y por supuesto también a las nuevas autoridades de la Corte, y desearles la mejor de las suertes para los próximos años en sus labores, como a los jueces, a todo el equipo técnico y administrativo de la Corte, cuya función es realmente vital para el buen desempeño. Yo les quiero dar también la enhorabuena por realizar un seminario de esta envergadura en pleno periodo de sesiones y abriendo el año judicial, y tengo la seguridad de que, además de buenos frutos académicos, su impacto mayor va a ser el estrechamiento de vínculos y la generación de nuevas alianzas y proyectos comunes entre la diversidad de actores que, como ya se ha señalado, ha reunido San José estos días. Y es que considero, como hablábamos ahora en una reunión que el Instituto Max Planck nos invitó a participar,
en los desafiantes tiempos que corren para los derechos humanos, como también para la sostenibilidad y el financiamiento de las acciones de todas las partes del sistema interamericano de derechos humanos y en particular de esta Corte, la unidad y la coordinación son nuestros mejores e imprescindibles aliados. Hablando de impacto, como alguien que llegó de Europa para quedarse en esta región y que se siente ciudadana del mundo, yo me animo a decir como amiga de comparar académicamente los sistemas internacionales de protección que ningún tribunal internacional ha tenido nunca tanto impacto en la vida de personas y pueblos reales como esta Corte. Seguidamente deseo aclarar que las reflexiones que voy a compartir con ustedes en este panel provienen fundamentalmente de mi experiencia y de mi trabajo como académica, activista y litigante en derechos humanos. No necesariamente representan la postura institucional del IDH, una organización para la que trabajo y me honra hacerlo desde 1998 como consultora y desde 2009 como funcionaria y representante en Sudamérica. Sí resulta obligado mencionar el extraordinario rol que el Instituto, como hijo de la Corte Interamericana y brazo académico del sistema, viene cumpliendo desde 1980 y está llamado a cumplir. Desde nuestra sede regional en Montevideo, no hay que decir desde la central en San José y en la oficina en Colombia, nos esforzamos y queremos contribuir cada vez más hacia el fortalecimiento del sistema y en especial de la labor que desarrollan la Corte y la Comisión. Difundir los estándares del sistema, como el control de convencionalidad, forman parte central de nuestro trabajo, en cuyo impacto es determinante contar con el apoyo y la participación de los y las integrantes de los órganos del sistema, como de sus actores principales. En el caso de Sudamérica, la relación y la agenda de trabajo con la Comisión y con la Corte son imprescindibles para el éxito y el impacto de nuestras acciones. De alguna manera nos sentimos humildes embajadores, embajadoras del sistema en el Cono Sur, donde trabajamos en estrecha colaboración también con la oficina de la OEA en Uruguay, que nos da casa. Sin desmerecer los avances que se están dando en otras zonas de la región, en países como México, con su extraordinaria reforma constitucional del 2011, que tanto habla del impacto de esta Corte y del sistema interamericano, sí me animo a decir que Sudamérica es quizá una de las más vibrantes zonas del mundo y de la región en materia de derechos humanos, tanto por sus avances como por los desafíos que enfrentamos en el Cono Sur. Valga destacar a nivel intergubernamental el desarrollo de la Agenda de Políticas Públicas de Derechos Humanos que lidera nuestro hermano Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur en el marco de la RAT. Es un espacio en el que interactuamos cotidianamente y cuyas altas autoridades han reconocido en numerosas ocasiones nuestro trabajo. Ahí quería señalar cómo el pedido de manera coordinada y conjunta de una opinión consultiva por los estados del bloque es un indicador fortísimo de esta apuesta y consolidación del ius constitucionale comune que también supo honrar esta Corte al emitir esa opinión consultiva. Este hecho y otros que se están dando auspicia una interacción cada vez más fuerte entre los países y organizaciones intergubernamentales del sur y de otras subregiones de nuestra América Latina con el sistema. Como ya se ha dicho en este foro, lo señalaba el presidente y otros expositores, la interacción entre la OEA, el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos, del que el IDH también forma parte, con la sociedad civil y con los espacios intergubernamentales de la región, es vital para preservar y para profundizar el impacto del sistema. Y también, como se ha venido diciendo, este es quizá un sistema más latinoamericano en lo que tiene que ver con la convencionalidad y la jurisdiccionalidad, que sin lugar a dudas está llamado a universalizarse. Y ahí me quiero referir al debate que en el curso del proceso de fortalecimiento tanto se viene centralizando, este debate que es la cuestión de la universalización. Yo considero que sin lugar a dudas, mientras esto llega, desde luego que nuestro objetivo debe ser profundizar los logros y seguir avanzando sin retrocesos, dando así ejemplo y aliento a los países y pueblos que todavía no se benefician de este admirable sistema
que igual, gracias a la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes Humanos, también es capaz de llegar a todos y cada uno de los estados de la OEA. Hablar también de avances diferenciales en el Cono Sur, de memoria, de verdad y de justicia, se viene logrando en países como Argentina, como Chile o Perú, gracias sobre todo al admirable esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos. La manera en que se han derogado leyes de impunidad o procesado a los principales responsables de las graves violaciones de derechos humanos acaecidos en el pasado reciente hablan por sí mismos del impacto de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericanas. Las visitas in loco de la Comisión o de las sentencias de la Corte a partir del caso Barrios Altos han supuesto un antes y un después en la lucha contra la impunidad, siendo también objeto de influencia en Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos turcos. En otros países donde los desarrollos son menores en el cumplimiento de sentencias en la materia, como Brasil, el caso Gómez Lund, guerrilla de Araguaia, o Uruguay, el caso Hellman, estas sentencias que están en trámite de ser cumplidas son sin duda el faro, la guía que inspira los esfuerzos de las organizaciones y los juristas que trabajan hacia su efectivo cumplimiento. Y llegando al final de este seminario y teniendo no solo el honor, sino de ser la última en hacer uso de la palabra en semejante panel, es bastante ya lo que se ha dicho sobre el relevante tema que nos han propuesto reflexionar, y yo quisiera solo contribuir con algunas ideas adicionales, mezclando temas de impacto con desafíos hacia el jus comune latinoamericano, centrándome en el derecho internacional de los derechos humanos interamericano, que incluye también a la Declaración y su valor jurídico, que también supo dimensionar esta Corte en su opinión consultiva número 10, como la Convención Americana y los demás tratados, porque este también es uno de los sistemas internacionales más prolíficos normativamente y sensibles a la especificación, como dicen Norberto Bobbio y Peces Barba, de la protección nacional e internacional de derechos humanos. En primer lugar, quisiera referirme a la centralidad de las víctimas, como también se ha marcado en este seminario, y del principio pro persona, de ese artículo 29 del Pacto de San José, que yo creo que quienes tienen en sus espaldas el control de convencionalidad deberíamos tener enmarcado en nuestros despachos, como los concordantes preceptos de las constituciones y otros tratados de derechos humanos. Esa es una herramienta hermenéutica principal en materia de control de convencionalidad. Inspira también a pensar en términos de centralidad de las víctimas, en la necesidad de profundizar los esfuerzos en lo que hace el apoyo psicosocial de las mismas. Estoy llegando ahora a San José de Guatemala, de trabajar sobre todo en temas de género y derechos humanos de las mujeres, y tuve el enorme privilegio y emoción de asistir a una de las audiencias del caso Sepulzarco, donde unas valientes, increíbles mujeres mayas que sufrieron violencia sexual hace más de 32 años en el conflicto armado interno de Guatemala están exigiendo justicia. Y para mí eso es un impacto clarísimo también del sistema interamericano. Y estoy segura de que los dictums de esta Corte, del caso Belis Franco, del caso Velázquez Páez, van a ser fundamentales en el control de convencionalidad que la sala que está juzgando el caso tiene ahora mismo en sus manos. Quisiera reforzar esta idea de lo psicosocial, del enfoque psicojurídico que mi colega Gilda Pacheco del Instituto Interamericano tanto ha trabajado, del enfoque antropológico. Brindan a esta Corte, por ejemplo, pensando en pueblos indígenas, porque sin duda el derecho es imprescindible, pero no es suficiente para garantizar derechos humanos, y en ese sentido la interdisciplinariedad es un desafío, como también un impacto que ya ha causado este sistema. Me referiré al concepto de dignidad. Nacemos iguales en dignidad y en derechos, pero no solo en derechos, también en dignidad. Ese concepto revolucionario fue el tema central de nuestro cuarto curso brasilero interdisciplinario en derechos humanos. Quiero ya invitarles al quinto, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad de Fortaleza y estará referido al principio de humanidad. Pensar tanto
en dignidad humana con personas tan increíbles, valiosas, llegadas de todo Brasil y del mundo, pensar, como lo hizo la Corte de Constitucionalidad de Colombia, en ese concepto hermoso de vivir bien, vivir libre, vivir sin humillaciones. Nos llevó a pensar mucho también si solo a estas alturas de la evolución del planeta podemos hablar de dignidad humana, si no deberíamos empezar a pensar en la dignidad de la Pachamama, en la dignidad del universo, del medio ambiente, desde una perspectiva de integralidad. Son momentos de desafíos y también de vuelos necesarios, obligados. Con muchísima humildad me voy a referir al control de convencionalidad como un concepto en construcción, pero que está llamado a... Estamos comprobando en el IDH y en frutos reales de protección de los derechos humanos. De seguir afinando sus contornos, que están basados en Cecilia Medina, que Rodríguez, el aparato estatal. Lo que estamos haciendo ahora es afinar ese maravilloso concepto que la Corte nos regaló en sus primeros. Y también el concepto de debida diligencia, que esta Corte ha desarrollado tan fundamentales como la protección efectiva de los derechos de las humanas. Tal y como ayer se debatía, hace mucho que venimos trabajando para fomentar la aplicación, dijo el juez Humberto Sierra Porto, en afinar el diálogo. Y voy al doctor García Ramírez en subrayar la importancia, por ejemplo, del 75, inciso 22 de la Constitución Argentina del 94, que en la jurisprudencia de aplicación de los tratados de derechos humanos debían aplicarse en las condiciones de su vigencia. Es una otra fórmula para entender a qué va la Corte con el control de convencionalidad. Y recordaba un concepto que para mí fue muy pedagógico y que aprendí con el gran juez de esta Corte, Rodolfo Piza Escalante. Él hablaba del derecho de los derechos con esa falsa dicotomía, monismo, dualismo, y para hablar de que no importa cuál sea la fuente del derecho, lo que importa es que ese derecho sea el mejor para garantizar desde el punto de vista pro persona. También en este seminario estoy haciendo una especie muy improvisada, muy parcial. Fue para mí un deleite escuchar al presidente invocar la Convención de Viena sobre 6 y 27 de la misma. Inigualable. Entender que los estados ratifican soberanamente tratados, la Convención, y así deben cumplirla. Ayer se mencionaba, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo. Los voy a cumplir. Quisiera muy brevemente enfatizar los impactos que el sistema y la jurisprudencia de la Corte ha tenido para inmensos colectivos históricamente discriminados, como los pueblos indígenas de nuestra región, y así subrayar su efecto, y lo quiero expresar con mayúsculas, empoderante. Esta Corte, objeto y fin de proteger derechos humanos, tienen, cuando hacen bien las cosas, como lo hace esta Corte, un efecto empoderante, fundamental y para el futuro. Destacar, porque no escuché tanto hablar y me parece que es diferencial también en relación con todas las demás cortes, incluida la Corte Internacional de Justicia, que también la tiene, que es la Corte tan